más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. En lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean ellos mismos que son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. No tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo. Al mismo polvo. Amén. Creo que todos entendemos, porque a todos nos va a pasar, todos vamos a pasar por esta situación, todos en algún momento estaremos en esta situación, todos, absolutamente todos. Puede ser de diferentes edades, niños, ancianos, jóvenes, señoritas, etc. Como dice la palabra, todos vamos a perecer. Pero aquí la pregunta, la verdad es que todos hemos fallado, todos hemos pecado. Aquí no podemos mirar al que tenemos enfrente, al que tenemos atrás, al que tenemos a un lado y señalarle sus fallas. No tenemos ni el derecho, ni tenemos la autoridad. ¿Qué tenemos que hacer? Es un momento que Dios nos ha dado para reflexionar, todos de manera particular, cada uno sabemos en qué, y proceder, como dice la Escritura, al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Pónganme tantito atención, por favor. El arrepentimiento es la consecuencia que se deriva del sentimiento de culpa por haber infringido las normas morales y sociales. En la raíz etimológica, arrepentimiento proviene de la palabra metanoia, que significa cambiar de pensamiento, cambiar de rumbo, cambiar de dirección. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Regularmente tenemos una trayectoria todos, bien marcada, y en la mayoría de los casos con muchos errores. Yo no puedo venir y plantarme delante de ustedes y decir que soy justo o que soy santo, porque mentiría. Y ninguno de nosotros tendría esa autoridad de decir yo nunca he pecado. Podemos decir, yo no robo, yo no mato, pero hay cosas peores que están ocultas en nuestro corazón. ¿De qué arrepentirnos? La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Todos pecamos. En Primera de Juan también dice, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe que todos estamos contaminados. Todos. Pero dice la palabra de Dios también ahí en Primera de Juan, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la tristeza? ¿Cuál es el sentir? ¿Cuál es el pensar de nuestra familia? Que Sergio ya no va a estar entre nosotros. Se pasan a despedir. Pero como dice la alabanza, va a un lugar preparado por Jesucristo. Ese es el consuelo que tenemos en nuestro corazón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Pero aquí la pregunta, ¿cómo estamos en nuestro corazón? ¿Cómo estamos hoy en día? Llenos de maldad. ¿Sabremos si mañana nosotros estaremos en esta situación? ¿Quién nos puede asegurar mañana la vida? ¿Y cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Dice, si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. No podemos decir yo no robo, yo no mato, yo no miento, yo no critico, yo no esto, yo no lo otro, porque todos somos seres humanos y desde que Adán y Eva pecaron, el pecado entró en nosotros y de manera automática a los pequeños, a los bebés, ¿usted les enseña a hacer lo malo? No, ellos ya lo traen automáticamente. Lo que tenemos que hacer es enseñarnos unos a otros a hacer el bien mediante la palabra de Dios. En primera de Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino incorruptibles. Nuestra vana manera de vivir es el pensamiento que tenemos comúnmente, como una plantita. Vengo a esta vida, crezco, me desarrollo, me reproduzco y muero. ¿Qué chiste tendría la vida? ¿Usted se ha preguntado cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Qué le ha pedido al Señor? ¿Qué le ha dicho el Señor? ¿Para qué vino usted? Esa es una vana manera de vivir. Porque no somos productivos. Entonces tenemos que arrepentirnos de todas esas cosas. En Efesios dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. También dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Escúchalo bien, por favor. Solamente hay un camino. Y usted puede decirme, ¿y cómo me lo puedes demostrar? Solamente ha venido un hombre, no una religión, no un representante de una religión, no un líder de una religión. Jamás ha existido eso. Solamente vino un hombre a morir por todos los pecadores en aquella cruz. Y su nombre es Cristo. Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual pueda ser salvo. No hay otro camino. Muchas mentiras dicen todos los caminos llevan al cielo. Eso es una mentira, eso no lo dice la palabra, no lo dice la Escritura. Y nos lo han puesto en el corazón y hemos vivido culturalmente engañados. Cuando estamos en Cristo, lo dice, estamos en aquel tiempo alejados de la ciudadanía de Dios y ajenos a los pactos de la promesa. Este hombre, conviví mucho tiempo desde pequeños, no conocíamos a Cristo y andábamos en los deleites de la carne y de la vida y de la vanidad. Pero llegó un momento en que el Señor tocó nuestros corazones y nos poníamos a platicar. Y me dio gusto cuando él dejó la religión y se vino a seguir al Rey de la Gloria, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y sabe que hasta el último momento él fue firme. ¿Recuerda el pasaje de Job? ¿Qué pasó con Job? El Señor lo probó. Él era un hombre fiel y justo y recto y perfecto delante de Dios. Y Satanás le dice, a ver, déjame probarlo. Y lo tiró, le quitó todos sus bienes, toda su familia. Lo puso en una enfermedad complicada. Y su esposa en su desesperación le dice, a ver, ¿dónde está quién? ¿Dónde está tu Dios? Así le dice, ¿dónde está tu Dios? A ver, que te sane, a ver que te regrese tus cosas, a ver que te quite esa enfermedad. Al mismo Cristo Jesús, uno de los malhechores, le dijo, si tú eres Dios, ¿por qué no te puedes bajar de esa cruz? ¿Recuerda? Pero sabe que muchas veces, como decía ayer mi compañero, pedimos para nuestros deleites, pero no pedimos la voluntad de Dios. Y nosotros hemos entendido y aceptamos la voluntad de Dios. Si Dios se lo quiso llevar a Sergio, la gloria es para él. La alabanza es para él. ¿Y qué le dice Job a su esposa? Como una mujer, fatua has hablado, dice.
El Señor da, el Señor quita. Sea el nombre de nuestro Dios bendito y para siempre y por los siglos de los siglos. Esa es la voluntad del Señor. ¿Sí? Amén. Nos duele las cosas que pasan, pero cuando entendemos que Él está en la presencia del Señor, porque aceptó, porque dejó la vanidad de la vida, porque Él estuvo consciente que no solamente vino a trabajar, a hacer riquezas, a hacer cosas materiales, solamente en su momento Él entendió que Él vino para predicar la palabra de Dios. Y yo veía cómo se esforzaba Amén, por sí. buscar a las ovejas que están sin Cristo, que están en la vanidad. Y Él decía, si a mí me deja el Señor, yo quiero trabajar. ¿Vale? Amén. Y fíjese, la tristeza es que muchos que todavía podemos levantar las manos, que podemos caminar, que podemos leer, que podemos entender, que estamos completos, no queremos ocuparnos para nada de las cosas de Dios. Esa es la tristeza verdadera, por eso es que compartimos esta palabra. No es conmigo el problema, no soy yo el que hablo, como dice la Escritura. La palabra no fue traída por voluntad humana, sino fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la palabra, no es por nosotros. Éramos una tierra improductiva. Juan el Bautista les hablaba fuerte, les decía, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. Dice, les decía, Juan el Bautista decía, hacer pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Cambiar nuestra vida. Todos hemos fallado, todos. No podemos señalar a nadie. Porque cuando los hombres vieron a una mujer que estaba en adulterio, la señalaron y la querían lapidar, matarla a través de piedras. Y llega Jesús y le dice, ¿tú qué dices? Les contesta, eche la primera piedra al que no tenga fallas. Es libre de culpa. Porque la verdad es que no solamente en nuestro caso somos muy ligeros, somos muy hábiles para señalar, pero no vemos lo de nosotros. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se fueron. Se quedó él. Y la mujer que le dice, ¿y tú qué dices? ¿Qué le dice? Yo tampoco. Te condeno, vete. No peques más. Pero arregla, organiza tu vida. Reflexiona. Y esa tarea la tenemos todos. No solamente los que leemos. Porque los que leemos también tenemos nuestras cuentas con el Señor. Pero los que no leemos también tenemos la misma responsabilidad. Y es hoy, por eso es que este momento es tan bonito, porque dice la palabra de Dios que es mejor el tiempo de la muerte que el tiempo del nacimiento. Porque en el tiempo de la muerte es cuando nos ponemos a reflexionar que vamos a llegar algún día a dar cuentas, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. En Deuteronomio, en la ley dice, mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? Está bien que tengamos un trabajo, está bien que estudiemos, que tengamos un título, está bien que nos casemos, que tengamos a nuestro esposo, que tengamos a nuestra familia, tengamos un negocio, por supuesto. Es correcto, porque también dijo el Señor que tenemos que trabajar, pero ese no es el fin. El principio y el fin es el Señor, es buscar a Dios, porque al final de cuentas cuando nos vayamos, nos vamos a ir al polvo y no nos vamos a llevar absolutamente nada, pero hay una cosa que sí nos llevamos, hay una cosa que sí nos vamos a llevar, que es la palabra de Dios en nuestro corazón. Amén, sí. Dijo también esta parábola de Lucas, dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala.
¿Para qué inutiliza también la tierra? Miren, les voy a decir algo bien cierto. Ninguno de los que estamos aquí hemos dejado de escuchar la palabra de Dios. De una u otra forma, en el radio, en la televisión, por un amigo, por un vecino, etcétera, pero a todos se los ha anunciado el Evangelio. ¿Y cuál ha sido tu respuesta? Hace tiempo, ¿cuánto tiempo hace que te hablaron? ¿Cuánto tiempo hace que te llevaron el mensaje? ¿Y cuál fue tu reacción? Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Dice, él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo caiga alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. La bondad de Dios, la misericordia, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hemos renegado? ¿Cuánto tiempo nos hemos hecho hacia atrás? ¿Cuánto tiempo nos hemos escondido? Pero Dios en su misericordia nos ha guardado. Pero siempre va a haber un momento en que dice, pues ya, le dimos sus oportunidades, vamos a cortarla. En la parábola del sembrador, en Mateo, dice la Escritura, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60, cuál al 30 por 1. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Fíjese, escúchale bien por favor. El fin y el propósito que tenemos los hombres en la tierra es comunicar la palabra de Dios. Es llevar el Evangelio, es llevar el Evangelio de Jesucristo. ¿Lo has hecho? Esa es tu tarea que tienes. No va a haber otra tarea que tengas. No se te va a reconocer por tus títulos, no se te va a reconocer por ser trabajador, por ser honrado. Se te va a reconocer por cuánta palabra de Dios llevaste. Esa es la parábola del sembrador. Los que caen en buena tierra, dice, son los que dan fruto, los que empiezan a nacer, a crecer, a desarrollarse y se esfuerzan por la palabra de Dios. Nosotros todos fuimos sembrados, pero fíjate, tristemente, muchas personas se van a la vida y se van sin la palabra de Dios y nunca escudriñaron la Escritura, nunca supieron para qué fueron puestos en esta tierra. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos, porque no atendimos al llamado de la palabra de Dios. Algunas personas demuestran gran pesar o sentir por las consecuencias de sus errores o porque han sido atrapados en la maldad. Muchas personas sienten pesar no por lo malo que han hecho, sino por el castigo que reciben cuando somos sorprendidos. Muchas personas tratan de ser mejores con sus propias fuerzas y cambiar sus vidas. Cualquier esfuerzo propio en tal dirección tiene raíces en la autojustificación, la cual no reconoce la necesidad del arrepentimiento. Yo estoy bien, a mí no tienes que decirme nada. Yo llevo una vida bien. A ver, demuéstrame, tú eres más pecador que yo. Tú estudias y no demuestras. Otra cosa importante, al que tienes al lado, al que tienes enfrente, al ministro, al sacerdote, no te va a salvar. Él no dio su vida por ti. Él no te va a acompañar cuando rindas cuentas. Tú vas a ir de manera personal al trono de Dios y te va a decir a la derecha o a la izquierda. A la derecha las ovejas, a la izquierda ¿quiénes? Los cabritos. La rebeldía, la anarquía, la desatención. No vamos a tener justificación. No nos va a evaluar por el que tenemos enfrente, por el que tenemos. ¿En quién tenemos que poner la mirada? En el autor y consumador de la fe, que su nombre es Jesucristo. ¿Sabe que Él fue a la cruz sin pecado? Así como decía la ley, un cordero limpio, sin mancha, que no esté ciego, que no esté manchado, que no tenga los testículos mayugados, que no tenga ningún error. Solamente con el derramamiento de la sangre de los animales había el perdón de pecados en ese tiempo, pero viene Jesucristo como el cordero limpio, inmolado, y dio su sangre por todos los pecadores, y a los que han creído en Él
les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús en Juan, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Pámpano se refiere a las ramitas. Él es la vid verdadera, nosotros somos las ramas. Todo pámpano, toda rama que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Lo limpiará. ¿Qué quiere decir? Que los que hemos conocido la palabra de Dios no somos perfectos, pero el Señor nos va a perfeccionar poco a poco, hasta el último momento de nuestra vida. Hasta el último momento de nuestra vida, esa es la oportunidad que tenemos, pero tenemos que esforzarnos, tiene que haber en nosotros algo, tiene que haber un esfuerzo. Dice, ya vosotros estás limpio por la palabra que os he hablado. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Nosotros mismos podemos esforzarnos, podemos buscar un curso, podemos echarle todas las ganas, como decimos, pero por nosotros mismos no vamos a poder salir adelante. Necesitamos forzosamente a Cristo Jesús. Necesitamos de su gracia, necesitamos de su misericordia. Por eso dice, apartados de mí nada podrás hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Escúchenle por favor. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. En Romanos dice, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Todo lo que hacemos antes de Cristo es vanidad y es muerte, porque en la mayoría de los casos estamos enfocados en el pecado. Sea matado o robar, o sea robarse un chicle, lo que sea, cualquier cosa es pecado. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación como fin y la vida eterna. La santificación no es un proceso, no es de la noche a la mañana. No vamos a ser perfectos aquí en la tierra, es un proceso. Dice, y como fin la vida, ¿qué? La vida eterna. Solamente hay dos cosas a las cuales nos vamos a enfrentar. Eso tienes que ser bien consciente. Eso no puedes decir, es que yo nunca lo escuché, es que yo nunca lo supe. Solamente hay dos cosas, la vida eterna y la muerte eterna. Y la vida eterna solamente está en Cristo Jesús, solamente en Cristo Jesús, nuevamente les digo. ¿Y cuándo empieza la vida eterna? Después de que nos vamos con el Señor. No, la vida eterna empieza con el arrepentimiento. Cuando yo empiezo, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, y esta es la vida eterna, decía Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo. Esa es la vida eterna. Entonces la vida eterna no necesariamente nos tenemos que morir para experimentarla, la podemos experimentar, porque cuando tú experimentas, sabes que tu cuerpo se muere, pero que tu espíritu se va con el Señor. Amén. Así es, así lo dice la Escritura. Así lo dice la Escritura. No vamos a ser eternos aquí, por supuesto, no lo vamos a hacer, pero tenemos la promesa de la vida eterna en la Escritura. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Vamos a pasar a la parte final. Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Otra vez. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, a nuestro mensaje? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Bueno, ayer cuando estamos sepultando, ¿no? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer cuando en estamos él, sepultando, ni aparte de hermosura. las hojas y poner la música. Le veremos Ya nos más tardamos mucho inatractivo para que le deseemos. Escúchalo por favor.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos salvados. ¿De quién está hablando el profeta? De Jesucristo. Mucho tiempo antes de que naciera, muchos cientos de años antes, estaba profetizando Isaías de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue menospreciado en ese tiempo y decimos, qué malos, ¿verdad? Pero ¿sabe que está siendo menospreciado en este preciso momento también? No de manera exterior, porque ya no lo vemos, pero en nuestros corazones está siendo menospreciado, está siendo rechazado, está siendo escupido por la incredulidad que tenemos muchas veces. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Conclusión. El arrepentimiento es el primer paso que se da para recibir la salvación que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo. El arrepentirse de corazón es un acto tierno, de humildad y valioso, haciendo que responda rápidamente al dolor espiritual cuando se enfrenta a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es como una espada cortante de doble filo, una espada filosa. Dice que penetra hasta partir la carne, los huesos, el tuétano, pero eso no es lo asombroso, porque dice, sí lo he visto cuando parten a un animalito. Lo asombroso es que dice que discierne los pensamientos y las ¿qué? Y las intenciones del corazón. ¿Sabe que hasta dónde llega? ¿Soportamos esa espada? Dice que cuando soportamos esa espada, entonces procedemos al arrepentimiento y le dice, Señor, sí es cierto, está bien, yo me rindo a ti, me rindo a tu palabra, haz conmigo lo que tú decidas, me arrepiento de todos mis pecados, límpiame, sáname, y cuando tú me llames, cuando tú me busques, yo esté preparado y yo esté en las mejores condiciones. Porque si se va uno sin Cristo, entonces sí hay tristeza, sí hay pesar, sí hay mucho dolor. Pero cuando no vamos con Cristo, hay confort y hay esperanza en nuestro corazón. Porque sabemos que vamos a la presencia del Señor. Ayúdenme si tiene ahí Jeremías, por favor, 31 del 1